Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan siempre por medio de esta plataforma. Les saluda el pastor Frank Brown de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida, ubicada en el 214 de la N Street, West Springfield, Massachusetts. Nuestro número de teléfono 413-552-6037. Queremos saludarle a nombre de mi familia, mi amada esposa y mis hijos. También enviamos un saludo caluroso siempre a los miembros de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida y a todos aquellos hermanos, ministros que nos escuchan por medio de esta plataforma. En esta hora quiero invitarte para que hagamos una oración. Amén, oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia para adorar, bendecir y exaltar tu nombre, Dios mío, y así dirigirnos a este pueblo, Dios mío, que siempre nos escucha por medio de esta plataforma, esperando que tú les bendiga, le haga prosperar, Dios mío. Aprovechamos la oportunidad para presentarte, Dios mío, a los reyes, gobernantes, presidentes y a todos los que se encuentran en eminencia, para que tú les sigas dando sabiduría, capacidad, inteligencia. Señor, te pedimos, Dios mío, por esta pandemia que está arropando el mundo entero, para que tú le des sabiduría a las autoridades, Dios mío, para que puedan, Dios del cielo, ministrar bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te presentamos a los doctores, a los paramédicos, a las enfermeras, a todos aquellos que están al frente del campo de batalla, en los hospitales, Dios mío, para que tú le des sabiduría también, que tú, Dios mío, Señor, le dé nueva fuerza. Asimismo, pedimos por aquellos que están, Dios mío, postrados en cama, Dios mío, afectados por este virus, Padre Celestial. Padre, te pido que tú los sanes, que tú los libertes, especialmente aquellos que están conectados a respiradores artificiales, que tú le des de tu aire natural, Dios mío. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos esa palabra de sanidad, de libertad, Dios mío. Señor, gracias porque sabemos que tú siempre escuchas. Padre amado, en esta hora pedimos, Dios mío, que tú coloques la palabra, Dios mío, apropiada en el lenguaje adecuado, Dios mío, Señor, para dirigirnos a este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, controla toda atmósfera de la tiniebla y permite que tu Espíritu Santo dirija, Dios mío, Señor, la palabra en esta hora en nuestros labios. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Amén, mis amados. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. En esta hora vamos a buscar el libro de los Hechos. Te voy a invitar que abras tu Biblia allí y vamos a leer algunos versículos allí en el capítulo 10. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aquí tenemos en esta hora la historia de un hombre, amén, que era gentil, amén, y su familia también era un hombre de descendencia pagana, amén, de una nación pagana que esclavizaba a la nación del pueblo de Israel en aquel entonces, ya que su gobierno, el Imperio Romano, era que tenía control absoluto del sistema político gubernamental en ese entonces, y por esa razón él estaba allí, amén, como parte de aquel gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amén, mire, en el Evangelio hay que seguir directrices del Espíritu Santo. Hay que seguir dirección. Es indispensable que usted
aprenda a escuchar la voz del Espíritu y no la voz del hombre. Escuchar la voz del Espíritu es estar en una continua intimidad con el Dios creador. Amén. Para que en cada paso, en cada movimiento, en cada, amén, decisión que usted tome, amén, usted pueda recibir instrucción directo de arriba para poder, amén, cumplir con el mandato de Dios. Amén. Así que es indispensable seguir la dirección del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, cuando fue fundada la iglesia, amén, al principio que descendió el Espíritu Santo, amén, el Señor le dio una instrucción a sus discípulos y le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no hayan sido investidos del poder de lo alto. En otras palabras, hasta que ustedes no sean, amén, revestidos, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él prometió que el Espíritu lo iba a guiar a toda verdad. Amén. Y hasta el día de hoy no he escuchado a ningún ser humano que haya dicho: cometí un error porque tomé una decisión guiado por el Espíritu Santo. Amén. Al contrario, amén, toda decisión, toda determinación, toda acción que usted toma, amén, guiado por el Espíritu Santo de Dios, siempre lo va a llevar o a guiar a toda verdad, y usted va a tener buen resultado, usted va a tener victoria. Amén. Así es que queremos seguir, amén, unas instrucciones aquí acerca del Espíritu Santo, pero tenemos unos puntos que sobresalen y queremos tocarlo. Amén. Primero es comprender la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra misionera. Amén. Por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido en varias ocasiones hacer varios viajes misioneros. Amén. Y para la gloria del Señor, siempre antes de nosotros lanzarnos a hacer la obra del Señor, amén, tomamos un tiempo de comunión y aislamiento para buscar la dirección del Espíritu que nos guíe en el tiempo de Él y a los lugares donde Él quiere que nosotros vayamos, amén, para hacer su obra. Le damos toda la gloria al Señor, que siempre nos ha dado la victoria y el éxito en la obra misionera, amén, y por eso seguimos siguiendo las direcciones del Espíritu Santo para seguir haciendo la voluntad del Señor, amén. Número 2.2 es asumir un carácter humilde que permita al obrero, amén, entender la orientación del Espíritu, amén. Para usted poder seguir dirección del Espíritu, usted tiene que tener, amén, un espíritu de humildad, amén, de obediencia y de sometimiento, porque hay personas que se lanzan a hacer la obra misionera, a hacer, amén, la obra aparentemente de Dios, pero no siguen dirección del Espíritu, amén. Y lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo, donde estamos viviendo tiempos de apostasía, donde la gente tiene comezón de oír y donde la gente, amén, cuando se convierte al Señor con ese entusiasmo que llegan, amén, se levantan ciertos profetas haciendo llamados para que la gente salga a predicar, y muchas de estas personas que tienen buenas intenciones, amén, que se convierten también de corazón, a veces se anticipan al llamado de Dios y lamentablemente lo que reciben es derrota, el fracaso, porque no esperan el tiempo de Dios, no esperan, amén, la dirección del Espíritu Santo, y el final, amén, es un final atroz, amén. Por eso que es indispensable seguir la dirección del Espíritu Santo, y para eso usted tiene que tener un corazón humilde, saber cuándo
cuándo es. Amén. No por una emoción, por un entusiasmo de un momento de que alguien se levantó y te dijo, coge, avanza, camina. No, hay que seguir dirección, especialmente, amén, de los líderes que Dios pone, como son los pastores, amén, y otros líderes que Dios levanta dentro de las congregaciones, amén, para instruir, para dirigir, para, amén, orientar, capacitar, para que cuando usted se lance a la obra, amén, y encuentre, amén, obstáculos, adversidad, usted pueda saber cómo enfrentarla. Alabado sea el nombre del Señor. Y número 3, aplicar debidamente la voluntad del Espíritu Santo a la conducta cristiana. Amén. Aplicar debidamente la voluntad del Espíritu Santo a la conducta cristiana. Colocarla en el lugar correcto, apropiado. Amén. Y, amén, prepararse para, amén, hacer la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Una conducta dirigida, amén, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en esta ocasión nos estamos centralizando en el libro de los Hechos. Amén. Es el libro donde, amén, relata la historia de los apóstoles que comenzaron, amén, el ministerio con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Donde encontramos allí, amén, un grupo de hombres y mujeres, amén, que siguieron directrices, siguieron instrucciones. Alabado sea el nombre del Señor, para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, por todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire una cosa, la historia del cristianismo en el libro de los Hechos está basada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo del siervo de Cristo. Amén. En otras palabras, si usted observa, amén, la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, usted va a ver, amén, que esta iglesia continuamente tenía diferentes enfrentamientos, confrontamientos, adversidades, y en todo el Espíritu Santo le dirigía. Amén. Especialmente cuando el Espíritu Santo sabía que habían lugares donde no era apropiado, no era prudente llevarle el mensaje. Él sabe todas las cosas, Él te va a dirigir. Amén. Y tenemos que nosotros hacer una diferencia entre cuando el Espíritu Santo te habla, usted está seguro de saber, amén, que es el Espíritu que te indica en lugares específicos de detenerte, de llevarle el mensaje, porque claramente no va a ser recibido. Amén. A usted determinar y elegir, amén, dónde usted quiere ir a predicar o a compartir el mensaje del evangelio del Señor. Entonces tenemos que ser bien claros en esto, amado hermano. Amén. Ministros que nos escuchan, saber y seguir dirección directa del Espíritu Santo. Aquí tenemos una experiencia extraordinaria en el capítulo 10, amén, del Evangelio según, en el libro de los Hechos, amén, en la historia donde nos habla de un hombre que, como dije en la introducción, un hombre pagano que es parte de un régimen pagano, amén, está en una nación invadiendo, amén, un territorio, y allí está como representante de su nación, su gobierno, pero dentro de ese territorio, amén, es lo lindo en todo esto, porque no importa de qué nación tú eres, amén, no importa de qué cultura, de qué costumbre, de qué raza, de qué, amén, procedencia viene tú, amén, de qué familia, amén. Y cuando tú sigues dirección del Espíritu, aún tú no le estés sirviendo a Dios, amén, tú vas
seguir dirección correcta hasta donde Dios te va a llevar para entonces darte las instrucciones para que tú siga el buen camino. En otra palabra, amén, es algo que es incoherente quizá para muchos o contraproducente o tal vez es increíble o no aceptable, pero es la realidad. Cuando tú tienes un corazón humilde y temeroso, amén, de un ser supremo como lo es nuestro Dios, aleluya, y cuando tú sigues directrices, amén, tarde o temprano, aunque tú no estés en la dirección correcta, pero va a venir el momento cuando ese ser supremo te va a guiar a esa dirección correcta, que es lo que sucedía aquí, amén, con este hombre que no sabía quién era Dios, no había tenido un encuentro, era una persona pagana, descendiente de un régimen pagano totalmente, que había invadido un territorio que no le correspondía. Sin embargo, este hombre tenía temor de Dios. Este hombre estaba siguiendo direcciones y dice la Biblia, amén, que este hombre recibió una revelación tremenda, amén, guiado por el Espíritu. Mire, él era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que daba limosna a la gente con necesidad. Era un hombre que tenía, amén, fervor por la cultura de los judíos, amén, inclusive había dado donaciones para, amén, para que el pueblo judío pudiera seguir a Dios y protegía, amén, la cultura y la costumbre de los judíos, amén, pero no tenía un encuentro con Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que este hombre en cierto momento, amén, algo que me llama la atención es que oraba, amén, y era un hombre que era no solo que oraba, sino que instruía a los de su casa para que tuvieran temor de Dios y que oraran al verdadero Dios. Y estas cosas llegaron ante la misma presencia de Dios, amén, y dice que, amén, que recibió una revelación de Dios, amén. Y en el capítulo 10 vamos a ver, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna, amén, oiga, y que hacía mucha limosna, amén, al pueblo, y oraba a Dios siempre, oiga, oraba a Dios siempre. Era una costumbre en él, amén, presentarse delante de Dios. Dice que este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, amén, a la hora, mire si él estaba tan entrelazado en la costumbre y la cultura de los judíos, que dice que en una visión, mientras él oraba, amén, vio en una visión a un ángel, amén, y mire la hora que dice, a la hora novena, es parte o era parte de la costumbre de los judíos, amén, presentarse a Dios en estos horarios, amén, en la madrugada, amén, en las primeras horas del día, al mediodía, a la hora Z, amén, perdón, y luego a la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, que era la hora casi que se acostumbraba para hacer los sacrificios. Y aquí lo vemos, amén, este hombre oraba a Dios, amén, también en la misma costumbre que lo hacían los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Tus oraciones,
tu obra. Amén, amigo que tú me estés escuchando, aunque todavía tú no le estés sirviendo a Dios, aunque todavía tú no hayas tenido un encuentro con Dios, pero yo estoy seguro que Dios, aleluya, amén, te tiene en cuenta. Si tú tienes temor de Dios, si tú amas a Dios, si hay un corazón humilde que, amén, donde tú amas a Dios, quizá le está pidiendo al Señor dirección de a quién creer, en quién servir, porque la generación que estamos viviendo, quizá también Cornelio se sentía así, amén, por la opresión de un gobierno, amén, que él veía que oprimía, amén, que, amén, atacaba a una nación, amén, y no solo a esa, sino a varias naciones la oprimía, amén, y la sujetaba a la esclavitud. Aquí vemos, amén, a un hombre que en medio de esta situación, a lo mejor estaba hace tiempo orándole a Dios, pidiéndole dirección, guianza, amén, y mientras, amén, venía el milagro, la respuesta, él hacía limosna, amén, instruía a su familia, a los que le seguían, aún de sus siervos, vamos a ver más adelante, que también lo seguían, eran, amén, devotos de la costumbre, de la religión y la creencia que tenían el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí así mismo a lo mejor tú te encuentras en una incertidumbre. ¿A quién le creo? ¿Quién tiene la verdad? Tantas religiones que hay, tantas personas que hablan de Dios, pero tienen un mal testimonio. Aquel dice que tiene la verdad, pero yo veo que su vida, amén, diaria, práctica, no es lo que, amén, profesan. Amén, y quizás te encuentres en esa incertidumbre. Quiero decirte, amén, en esta hora que el Espíritu Santo dice que tus oraciones, amén, y el temor que tú tienes delante de Dios, Dios también está escuchando tus oraciones, amén, y que va a venir el momento cuando Él te va a dirigir. Tal vez sea hoy el día cuando Dios te esté diciendo, te estoy hablando, amén, esta es la dirección que quiero, amén, que tú sigas, amén, este es el camino, amén. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión, amén, de denominación ni de concilio, es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, donde, amén, el Espíritu Santo te dirija a toda verdad, aleluya. Y mire lo que dice aquí, amén, él mirándole fijamente con temor, amén, le dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y a venir a un Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Mire, Cornelio, Dios tratando con Cornelio, amén, por un lado, y por otro lado ya Dios se está tratando con el apóstol Pedro. Y encontramos que Pedro en cierto momento le dio hambre. Y dice la Biblia que subió al lugar donde se encontraba, amén, subió a la azotea allí, y mientras subía a la azotea le dio hambre. Mire, hay momentos que usted no entiende las cosas que le suceden. Amén. Hay momentos que Dios te da hambre y tú no conoces que no es un hambre, amén, física. Es lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a aquel estanque donde estaba aquella mujer y le dijo a aquella mujer, dame de beber. Y ella le dijo, pero tú siendo judío, ¿cómo me pide a mí que soy samaritana, amén, que te dé de beber? Y el Señor le dice, si tú supieras, conociera el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua que sobresalte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, pero tú no tienes con qué sacarla, aleluya. Y él le dijo, mira, yo saco y tú sacas de esa agua y tú bebes, pero va a volver a tener sed. Pero yo tengo una agua, amén, que si tú la apruebas, si tú la, amén, experimentas, jamás va a tener sed. Oh, mi alma adora a Dios, jamás va a tener sed, amén. Y él, la mujer le dice, amén, dame entonces, Señor, de esa agua que tú dices, para que yo no tenga que volver aquí a sacarla. Y el Señor le dice, amén, a aquella mujer, amén, ve y busca a tu marido, aleluya. Ahí se
vio confrontada aquella mujer, aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, aleluya, amén, bien ha respondido, porque, amén, con verdad lo ha dicho, porque 5 maridos ha tenido y ahora el que tiene no es el tuyo, amén. Y aquella mujer se sorprendió y dijo, tú como que eres profeta, amén, déjame aprovechar la oportunidad para yo hacerte una pregunta. Mira, amén, nuestros padres nos dijeron que hay que adorar en aquel monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, aleluya, que hay que adorar, aleluya. El Señor sabía que aquella mujer, amén, estaba incurriendo en aquella vida ilícita porque estaba buscando a ver quién le saciaba aquella sed y le llenaba aquel vacío que había en ella, amén. Pero ella no sabía que allí había llegado el que llena el vacío del ser humano, amén. Que esto no se encuentra, amén, en una religión, esto no se encuentra en un concilio, esto no se encuentra en una denominación, esto se encuentra cuando hay un corazón humilde, dispuesto a recibir, amén, las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí, amén, aquella mujer, amén, cuando escuchó aquella palabra, amén, le dijo, amén, aquella mujer dice, amén, yo quiero saber cuál es la verdad. Y el Señor le dice, mujer, amén, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores no van a adorar ni en el monte, ni van a adorar allí en Jerusalén, sino que, amén, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, no va a depender de un lugar, no va a depender de un, amén, estilo, no va a depender simplemente, amén, de un ritual, no va a depender simplemente, amén, de un sistema, sino que va a depender de todos aquellos, amén, que tengan esa sed, esa hambre y sed de justicia, amén. La Biblia dice que en los últimos días, amén, por medio del profeta Joel, que el que invocar el nombre de Jehová será salvo, amén. Y por eso te digo, amado amigo, que me escucha en esta hora, amén, que si tú tienes hambre y sed de justicia, si tú estás buscando dirección de Dios para saber quién tiene la verdad la tiene, amén, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, amén. No es religión, es a través del sacrificio que hizo, amén, nuestro, amén, Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y aquí vemos a este hombre también que tuvo ese encuentro, amén, y así mismo como lo tuvo aquella mujer, amén, que dice, amén, que tan pronto salió de allí, fue corriendo, le habló a todo el pueblo, lo trajo al Señor, y cuando llegó allí, el Señor tenía hambre, amén. Dice la Biblia al principio, en ese capítulo, que al Señor le dio hambre, amén, pero mientras los discípulos iban a comprar algo, el Señor estaba allí esperando que ellos llegaran, pero había una hambre, no de comida secular, amén, era de comida espiritual, aleluya. Y allí se acercó, amén, dice que llegaron los discípulos mientras el pueblo estaba allí, que aquella mujer lo trajo a nuestro Señor, amén, y el Señor le predicó el evangelio, creyeron una gran multitud allí, amén. Y dice la Biblia que cuando llegaron los discípulos se sorprendieron porque vieron al Señor allí en esa condición, amén. Y dice que, amén, el Señor le dijo, amén, el hambre mía, amén, es más que simplemente un hambre física, amén. Y mientras dure el día hay que trabajar, hay que hacer la obra de Dios, amén. Así que la próxima vez que te dé hambre, amén, ubica a ver si el hambre que te está viniendo es una hambre física o es una hambre espiritual, donde Dios quiere tratar contigo por medio del Espíritu Santo, así como lo hizo con nuestro Señor, así como lo está haciendo aquí, amén, con el apóstol Pedro, que le dio hambre, dice, amén, le dio hambre, y dice que subió a la azotea, y mientras estaba allí, dice que bajó un lienzo, amén, y allí en aquel lienzo había todo tipo de cuadrúpedos, animales, amén, y bestias. Y cuando, amén, bajó aquel lienzo, amén, oyó una voz del cielo que le dijo, Pedro, mata y come. Acuérdense que él tenía hambre, y Pedro dijo, amén, aquella voz le respondió y le dijo, amén, Señor, amén,
ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Le dijo, ¿sabe lo que le dijo a la voz? No, no, Señor. Amén, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Amén. ¿Sabe lo que él le está diciendo? No. Yo no voy a contaminarme con eso. Pero es lo que no sabía, que el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo había limpiado todo lo que había inmundo. Oh, mi alma adora a Dios. Y dice la Biblia que allí por 3 ocasiones la misma voz, amén, descendió para entonces, amén, hablarle al apóstol Pedro. Y dice que cuando se oyó la última vez, Pedro volvió a negar, amén, y subió el lienzo. Y no había terminado cuando allí ya Cornelio había enviado a 2, amén, algunos de sus siervos para ir a buscar, amén, a Pedro. Y mientras Pedro meditaba en aquella visión, dice que vino la voz del Espíritu. Por eso es que usted y yo tenemos que, amén, estar atentos a la voz del Espíritu. Es indispensable, repito, amén, escuchar la voz del Espíritu. Amén, cuando vamos a ministrar, en todos los pasos que vamos a dar, en todas las decisiones que vamos a tomar, es necesario escuchar la voz del Espíritu. Y aquí vemos, amén, que dice que el apóstol Pedro escuchó al Espíritu que le dijo: vienen unos hombres a buscarte, no dude de descender con ellos a donde ellos te indiquen. Amén. Y inmediatamente suena, amén, la puerta, el toque en la puerta, y allí se aparecen aquellos hombres, son invitados allí a hospedarse. Y al día siguiente dice que se fueron camino a casa de Cornelio. Allí me encanta la escena, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice la palabra que cuando llegaron allí a casa de Cornelio, dice que Cornelio salió entusiasmado, corriendo. Mira el corazón humilde que tenía aquel hombre, aleluya. A pesar de que era un centurión, un hombre que tenía a cargo, amén, una cantidad de soldados a su disposición, amén, y él era el que lo dirigía, amén, porque la palabra centurión, amén, en cierta información y amén y definición dice que significa 100 o amén, encargado de una cantidad de 100 soldados o más, aleluya. Hay diferentes definición acerca de el término, pero la más simple que, amén, podemos escuchar es que estaba a cargo de un grupo de hombres, amén, de 100 soldados en adelante, que, amén, dirigía y trabajaba, amén, para su gobierno. Acuérdese que le dije, un gobierno pagano, un gobierno, amén, que era totalmente aislado de la creencia, de la costumbre y la cultura del pueblo de Israel. Y allí este hombre hizo la diferencia, y este hombre estaba ansioso, y dice que salió corriendo a recibir aleluya, al apóstol Pedro mientras llegaba. Y cuando llegó postrándose, Pedro le dijo: levántate, que yo también soy hombre, amén, y estoy aquí para que me diga para qué me mandaste a buscar. Oiga, él le dice a Pedro, Pedro le dice a él: estoy aquí para saber para qué me mandaste a buscar. Entonces ahí él le comienza